Sofocante realidad. Aumento de las temperaturas, incendios y demás estragos, mientras gobiernos y autoridades carecen de planes ante esta crisis. Hola, hola. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado, representante a la Cámara Tolimense. Y hoy, como todos los lunes, tengo el gusto de compartir con ustedes un nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. El 29 de enero de 2024, en nuestro quinto episodio de su podcast Píldoras del Saber, hablamos de la temática que hoy de nuevo nos ocupa, bajo el título Como a un niño, el gobierno trata el fenómeno. Tuvimos la oportunidad de contar de qué manera, específicamente errática y con ausencia de previsión y planeación, se estaba manejando la situación en ese momento por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, 8 meses después, todo parece indicar que no se aprendió de la experiencia. ¡Qué calor! Es la frase que nos acompaña casi a diario en las últimas semanas a la mayoría de los colombianos. Muchos se preguntarán, ¿por qué tanto calor? Algunos dirán que es un verano intenso o como lo denominamos, olas de calor. Pero han pensado que tal vez las temperaturas irán subiendo y debemos adaptarnos. ¿Podremos hacerlo? Las olas de calor no son un concepto abstracto o lejano. Hoy Colombia enfrenta una de las manifestaciones más palpables y peligrosas de esta realidad, los incendios forestales. Hace apenas unas horas, las autoridades y los cuerpos de socorro continuaban intentando controlar 26 incendios activos en todo el país, un reflejo de la gravedad de la situación. Los números son alarmantes. Solo en el departamento del Tolima se registran 11 incendios, mientras que el departamento del Cauca sufre y padece 8 más. A pesar de los esfuerzos, la naturaleza, impulsada por el calentamiento global y la falta de lluvias, sigue ardiendo. El mes de septiembre ha sido abrasador. Las temperaturas han sido extremas. Este incremento notable de las temperaturas afectaron a amplias regiones del territorio nacional. Según el informe técnico diario de condiciones hidrometeorológicas, al menos 21 municipios del país experimentaron temperaturas superiores a los 36 grados centígrados, con graves repercusiones no solo para la salud de los habitantes, sino también para sectores claves como la agricultura y la ganadería. El municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima, alcanzó el pico más alto, con 42,2 grados centígrados, un récord que nunca había sido registrado en el municipio. Esta ola de calor no solo puso en jaque a las comunidades locales, sino que también encendió las alarmas sobre el impacto devastador del cambio climático. El Tolima es el departamento más afectado por los incendios forestales, con 11 incendios activos que lo afectan en la actualidad y que se han propagado por los municipios de Cunday, Melgar, San Luis, entre otros. Aunque se han logrado controlar algunos focos en las últimas horas, la situación
sigue siendo crítica, tanto por la magnitud de los siniestros como por su posible repercusión a largo plazo. La gobernadora del Tolima solicitó de manera urgente la ayuda del gobierno nacional, pues el departamento no tiene las capacidades para afrontar la emergencia. Las olas de calor extremo y la sequía no son solo fenómenos meteorológicos, sino que generan crisis sociales y económicas que afectan a millones de personas. En La Guajira, por ejemplo, municipios como Riohacha y Maicao registraron temperaturas superiores a los 36 grados centígrados, mientras que en Cúcuta y Barranca Bermeja las temperaturas rondaron los 38 grados centígrados. La realidad en estos lugares da cuenta de una desesperación sofocante. Las comunidades luchan por acceder a recursos básicos como agua potable, mientras que los cultivos se marchitan y el ganado sucumbe al calor. El impacto de estas olas de calor en la salud pública es igualmente alarmante. Las altas temperaturas provocan problemas respiratorios, deshidratación y un aumento en la mortalidad, especialmente entre los más vulnerables. Hablamos de ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas. Además, el efecto sobre la biodiversidad es devastador. Los incendios forestales destruyen hábitats completas, afectando a especies en peligro de extinción y contribuyendo a la pérdida irreversible de ecosistemas. La actual situación climática en Colombia está influenciada por diversos factores. Según Gislian Echeverry Prieto, directora del IDEAN, la oscilación de Madden-Julian, que es un fenómeno que intensifica los fenómenos climáticos existentes, como las sequías o precipitaciones, puede durar de 30 a 60 días. Y según la misma directora del IDEAN, ha jugado un papel importante el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones en varias regiones del país. Sin embargo, no podemos ignorar el papel del cambio climático en la exacerbación de estos fenómenos. El informe sobre riesgos mundiales 2023 del Foro Económico Mundial advierte que las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes y graves. Si no actuamos de manera urgente, nos enfrentaremos a un futuro de catástrofes climáticas continuas que afectarán a amplios sectores de la población, especialmente a los más vulnerables. ¿Cómo enfrentar estos fenómenos climatológicos? Ante la gravedad de la situación, es fundamental que Colombia aprenda de las experiencias de otros países que ya han tomado medidas para mitigar el impacto del calor extremo. Francia, por ejemplo, ha implementado un plan de gestión de olas de calor que incluye medidas como el monitoreo de las personas mayores y vulnerables durante estos periodos críticos, además de la implementación de zonas frescas en las ciudades donde la población puede refugiarse. En Estados Unidos, el estado de California ha destinado 800 millones de dólares a la creación de un sistema de vigilancia sanitaria y soluciones basadas en la naturaleza,
como la siembra de árboles y la construcción de infraestructura que mitigue el impacto del calor. China, por su parte, ha utilizado tecnologías avanzadas, como los aviones sembradores de nubes, para incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por la sequía y el calor extremo. Estas iniciativas internacionales muestran que la mitigación de las olas de calor no es solo una cuestión de adaptación tecnológica, sino también de planificación urbana y protección de las comunidades más vulnerables. En Colombia, es urgente que el gobierno y las autoridades locales adopten estrategias similares para aumentar la resiliencia ante el calor extremo y reducir el riesgo de incendios forestales. Colombia, al igual que muchas otras naciones, no tiene otra opción que adaptarse a un mundo más cálido. En este sentido, la resiliencia térmica debe convertirse en una prioridad nacional. Los planes de adaptación deben considerar no solo la infraestructura, sino también las necesidades de las comunidades más afectadas por el calor extremo. Esto implica, entre otras cosas, mejorar la calidad de las viviendas en áreas vulnerables, invertir en sistemas de transporte público más sostenibles y resistentes al calor, y fomentar el uso de soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación y la creación de corredores verdes en las ciudades. La crisis de incendios que enfrenta Colombia en este momento no es un hecho aislado, sino una señal de advertencia del futuro que nos espera si no tomamos medidas urgentes. El cambio climático está aquí y sus efectos ya están transformando nuestras vidas de manera profunda. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentarlo? La respuesta, lamentablemente, es que aún queda mucho por hacer. Es hora de que Colombia adopte una estrategia más proactiva y coordinada para enfrentar las olas de calor y los incendios forestales. Debemos aprender de las experiencias de otros países y acelerar la implementación de políticas que fortalezcan nuestra resiliencia ante el calor extremo. Pero sobre todo, debemos recordar que la lucha contra el cambio climático no es una tarea que podamos postergar. Eso sí, sin fundamentalismos. Cada acción cuenta y el futuro de nuestras comunidades y ecosistemas depende de lo que hagamos hoy. Por lo demás, ante la grave situación del país y en especial frente a los incendios forestales que se han registrado en el departamento del Tolima, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, atendiendo el llamado de ayuda de las autoridades en visita a la ciudad de Ibagué la semana pasada, respondió como Pilatos, lavándose las manos, diciendo que, abro comillas, no hay presupuesto, cierro comillas, para luego, con un discurso politiquero y chantajista, pedirle a los gobernantes que desde el territorio presionen a los congresistas para que discutan la ley de financiamiento, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria. Entiéndase, más impuestos para los colombianos. Claramente, una cosa es discutir y otra muy diferente, aprobar. Y justamente dentro del marco de la discusión, es de anotar que en el caso del suscrito congresista, no solo me he opuesto a aprobar más impuestos para los colombianos, sino que además he puesto de presente cómo han sido los impuestos aprobados en la reforma tributaria de 2022 los que contrajeron la economía en el 2023, llevándola a un crecimiento del 0,6%, que equivale, palabras más, palabras menos, técnicamente a una recesión.
Esto por no hablar de la pésima ejecución presupuestal del gobierno y de que la poca ejecución realizada se ha dirigido a gastos de funcionamiento que no propiamente alientan la economía como sí lo hacen los gastos de inversión. Cuando no es que se han ido los recursos ejecutados por los caminos del derroche y de la corrupción, como en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres y en la Agencia Nacional de Tierras. No me cabe duda que los recursos despilfarrados por parte de Olmedo López y Sneider Pinilla, en el caso de los carrotanques, se podrían haber utilizado y dirigido a fortalecer, por ejemplo, las capacidades de los cuerpos que atienden las emergencias y desastres, mitigando así de manera mucho más eficiente la crisis climática que vivimos. Vale decir y reconocer que más allá del chantaje de la señora ministra la semana pasada, los órganos de gestión del riesgo territoriales reportaron que el fin de semana hubo apoyo por parte del gobierno nacional para atender la contingencia. Ello, en aras de la objetividad, se debe abonar, pues no se ha aprobado aún la reforma tributaria y dudo mucho de que se llegue a aprobar. Por lo demás, deberíamos discutir si es ético y legal presionar a los territorios con la promesa de ayudas y apoyos en emergencias en la medida en que se aprueben las reformas que el gobierno Petro propone al Congreso. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más hoy lunes como de costumbre en su podcast Píldoras del Saber. No dudes en registrar tus comentarios contándome, de ser posible, qué dato o información expuesta a manera de píldora llamó especialmente tu interés, así como qué tema quisieras que tratáramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.